Continuamos con La Noche. Seguimos en el programa La Noche, NTN 24, canal aliado del tercer simposio Democracia en las Américas que se adelanta en la ciudad de Miami, Florida. Estamos conversando con el señor Carlos Chirinos, periodista de la BBC de Londres. Igualmente ha sido corresponsal del servicio de la BBC en Washington y Caracas. Y quiero enfocarme particularmente, señor Chirinos, en lo que está pasando en Venezuela. Usted, que fue periodista en la capital venezolana, conoce muy bien lo que está ocurriendo con la democracia, con el respeto a los derechos humanos, particularmente en este año, lo que ha ocurrido desde que se iniciaron en febrero pasado las protestas antigubernamentales. Cuando usted registra este tipo de noticias y ve que en la región hay cierta indiferencia, hay cierta antipatía, para otros es complicidad frente a lo que está pasando, ¿cuál es el sentir de los venezolanos que por lo menos están denunciando lo que está pasando en su país? ¿Sienten que se quedaron solos? Bueno, sin duda que del lado de los venezolanos que están siendo afectados por esta ola de control y represión que ha caracterizado el último año en Venezuela, hay una sensación de abandono, sí, de que la región no les está prestando atención, de que los organismos internacionales no están sirviendo para lo que se supone que deberían servir. Hablando justamente del pragmatismo que hablábamos en el segmento anterior, sienten que lo práctico se ha impuesto sobre lo ético y que la lucha de ellos y el sufrimiento de este sector de la población venezolana no está siendo tomado en cuenta. Yo creo que frustración es la palabra que define lo que siente este sector de la población, porque también está del otro lado cuando se alzan, porque se han alzado algunas voces en el ámbito internacional para denunciar y señalar lo que está pasando en Venezuela, lo que ha sucedido en este último año y medio. Entonces, del otro sector de la población se habla inmediatamente de injerencia, de falta de respeto a la soberanía venezolana. Al final, la dinámica internacional termina no ayudando en lo absoluto a resolver la crisis interna, porque lo que hace es exacerbar las posiciones polarizadas, ya asumidas, y distanciar cada vez más estos dos segmentos de la sociedad. Pero yo diría que en general hay esta sensación de que el resto del mundo no está entendiendo lo que está pasando en Venezuela. Eso yo creo que sería, en resumen, lo que muchos venezolanos pueden estar sintiendo en este momento. ¿Y a qué puede estar jugando políticamente el régimen chavista cuando, por un lado, recibe una exhortación muy fuerte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para poner en libertad a presos políticos como Leopoldo López, lo desconoce, pero por otro lado hace todo un lobby político para ser el nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Bueno, el gobierno venezolano, con la movida para lograr el puesto en el Consejo de Seguridad, está lógicamente ejerciendo la diplomacia, tratando de posicionar al país como un país que es parte de eso que llaman la orquesta de las naciones del mundo, que no es un país paria, que está tratando de salirse de ese cerco que, según el mismo gobierno venezolano, Estados Unidos y otras potencias occidentales están tratando de imponerle. Y por supuesto, el haber logrado el puesto en el Consejo de Seguridad, sobre todo de la manera que lo logró, que fue con el apoyo unánime del Grupo de Naciones Latinoamericanas y del Caribe, más con una muy sólida votación dentro de la Asamblea General, cosa que contrasta mucho con lo que sucedió hace unos años cuando el presidente Hugo Chávez quiso también obtener ese puesto y se encontró con una férrea oposición que finalmente frustró completamente la candidatura de Venezuela. Eso el gobierno lo apunta como un éxito diplomático y como una señal de que su gobierno es un gobierno respetado y tenido en cuenta en el mundo. Se da así esa dicotomía, algunos dirán hipocresía, de que mientras el gobierno trata de jugar y participar en las reglas de Naciones Unidas, desconoce uno de las instancias más importantes del sistema de Naciones Unidas, que es precisamente la de los derechos humanos. Pero aquí es donde nos llegamos a precisamente la función
última de los organismos internacionales, Naciones Unidas, más allá de recomendaciones, sanciones morales, exhortaciones a la buena voluntad de los gobiernos, no puede hacer mucho más. El gobierno sabe perfectamente eso y simplemente pues decide ignorar ese tipo de observaciones. Por otro lado, el gobierno venezolano dice que no es el único que lo hace, porque inmediatamente, por ejemplo, saca el ejemplo del gobierno de Israel o algunas sanciones que afectan al gobierno de Estados Unidos, que también deciden no prestar atención si no les conviene. No puedo dejar de preguntarle, señor Chirinos, como periodista también, por lo que está ocurriendo en materia de libertad de expresión en Venezuela. Una de las características de una democracia es garantizar el libre acceso a la información. Sin embargo, un programa como este que estamos discutiendo hoy difícilmente puede transmitirse en un canal local en Venezuela. Hemos escuchado noticias como la censura al portal de NTN 24, al canal NTN 24, que lo estaba conversando en este foro justamente nuestro director del portal web, Jonathan Bilancieri, y nuestra directora, Claudia Gurizati. Cuando hablamos de censura a los medios de comunicación, de un cerco informativo, ¿cuáles son los retos que se debe plantear la región mientras en un país como Venezuela están ocurriendo este tipo de hechos? Bueno, yo creo que la parte de libertad de expresión y de prensa en Venezuela es uno de los puntos más delicados, porque sin duda el gobierno venezolano en los últimos 15 años, con esa visión exclusivista que tiene de la vida, de la sociedad, ha ido cada vez más tratando de imponer su opinión y sus maneras de ver, y ha ido cada vez más cercando, controlando y acallando en última instancia las voces, llamemos disidentes, ¿no? Lo que ha pasado en el último año con este canal, con CNN también tuvo algunos problemas en su momento, cuando han surgido opiniones o posiciones que no han sido del gusto del gobierno venezolano, pues se ha recurrido simple y llanamente a la censura en su sentido más clásico. Pero lo grave en Venezuela no es la censura clásica, que puede ser más o menos evidente, son nuevas maneras de censurar que tienen que ver con el cerco financiero a los medios, que tienen que ver con la falta de transparencia y de acceso a la fuente oficial. Hace poco, por ejemplo, una popular radio venezolana ofrecía como gran crédito a una de sus principales anclas, que ella sí tenía acceso a la fuente oficial y lo tiene porque es una persona que ha estado vinculada con el gobierno. El gobierno simplemente no habla con ciertos medios y eso es pésimo para el equilibrio de la información, que es precisamente lo que se busca. Y es precisamente de lo que se queja el gobierno venezolano, que sus opiniones no son presentadas, según ellos, en igualdad de condiciones o con igualdad de despliegue, cuando lo cierto es que el gobierno se ha enquistado, se ha quedado callado, no ha querido conversar con los medios que considera hostiles por infinitud de razones, pero ha hecho precisamente que la sociedad venezolana esté cada vez menos informada. Como consecuencia, ahora tenemos unos medios que están autocensurados, por una parte, sí, que siguen una línea más o menos complaciente con ciertas cosas, y el resultado es que el ciudadano venezolano promedio no sabe muy bien muchas veces qué es lo que está pasando en Venezuela, salvo por lo que pueda percibir a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, el comentario en la calle, ese tipo de cosas. Pero eso evidentemente no habla de una sociedad sana desde el punto de vista informativo, por el contrario. Señor Chirinos, este viernes usted estará moderando un panel en este tercer simposio anual Democracia en las Américas, justamente sobre Venezuela. ¿Por qué no nos adelanta un poco de qué temas se va a hablar? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a tocar de cara a los desafíos democráticos en la región? Bueno, yo voy a moderar el panel con varias personalidades sobre el tema de derechos humanos y el caso Venezuela. Digamos, los que van a presentar las observaciones son ellos. Está José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, está el doctor Smile de WOLA, Washington Office for Latin America. Hay varias otras personalidades que nos van a acompañar en ese panel y ellos son los que realmente van a decir, digamos, en el caso mío como moderador, lo que me queda es hacer un poco este panorama del que hemos estado hablando ahorita sobre los medios específicamente, pero en general sobre la sensación, sobre el estatus de los derechos humanos en Venezuela, que es un proceso que
digamos, lo vinculamos en este último año por la represión que se evidenciaron en las protestas estudiantiles de febrero a mayo. Es un asunto que se ha exacerbado en el último año y medio después de la muerte del presidente Chávez, cosa que a algunos les resulta un poco paradójico, porque pensaban que era el presidente Chávez quien era más radical a la hora de gobernar, y sin embargo son sus herederos los que han resultado un poco más estrictos o con la mano un poco más fuerte a la hora de controlar la manifestación pública. Pero es un proceso que viene de los últimos 15 años y que lo notable es que cuando en el 99 el presidente Chávez llegó al poder y promovió la creación de una nueva constitución, sí, el tema de derechos humanos quedó consagrado en ese texto como nunca antes había estado en Venezuela, y eso generó grandes expectativas, porque la situación de derechos humanos en Venezuela antes del 99 tampoco era perfecta, ni mucho menos, no era un país idílico, ni nada por el estilo. Sí. Pero el hecho de que la Constitución y los nuevos gobernantes hubieran expresado esa preocupación por los derechos humanos, y era algo lógico porque muchos de los que llegaron con la nueva generación al poder eran personas que habían trabajado duramente por los derechos humanos antes, generó después esta gran frustración que al final lo que quedó fue una declaración en papel, y como sabemos, del papel a la acción hay un largo trecho, hay un reconocimiento en la Constitución de la importancia de los derechos humanos, y sin embargo en la práctica esos derechos humanos cada día son inculcados en Venezuela. Y no estamos hablando únicamente de libertad de expresión ni derechos políticos, estamos hablando de derechos como el derecho a la vida, por el tema de la inseguridad, como el derecho fundamental de las personas a desarrollarse en un ambiente que les permita sí, ser plenamente creativos y productivos en una economía que está cada vez sí, peor. Así que el tema de derechos humanos en Venezuela no se reduce simplemente a las manifestaciones y a los presos políticos, sino es una cosa mucho más amplia y más integral que habla de la crisis en la que está el país inmerso en estos momentos. Pues están todos invitados mañana a seguir el desarrollo de este panel en el tercer simposio Democracia en las Américas, que va a moderar el periodista Carlos Chirinos, hoy invitado al programa La Noche. NTN 24 estará llevando todos los pormenores de este encuentro como canal aliado. Muchas gracias, señor Chirinos, periodista de la BBC de Londres, por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias por la invitación, Jason. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, @ntn24, @segurizati ntn24, @Jason Calderón y @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.